Amados hermanos y hermanas en Cristo, qué bendición tan grande es poder compartir este tiempo con ustedes en la gloriosa presencia del Señor. Les extiendo la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio de aprendizaje, de edificación y de comunión con la palabra de Dios. Les saluda su hermano en Cristo. Es un inmenso privilegio poder ministrar la palabra de Dios a sus corazones en este día. La constitución del reino, entendiendo Mateo capítulo 5, parte 1. Hoy nos sumergiremos en uno de los pasajes más profundos, transformadores y fundamentales de toda la Escritura, Mateo capítulo 5. Este capítulo, y de hecho todo el Sermón del Monte que abarca los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo, no es simplemente un conjunto de reglas morales o una lista de prohibiciones. No, mis hermanos, este es mucho más que eso. Es la constitución del reino de los cielos. Es la descripción detallada, el manual de vida, de cómo debe vivir, cómo debe pensar y cómo debe actuar un verdadero ciudadano del reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no vino a esta tierra con el propósito de abolir la ley o los profetas que ya habían sido dados por Dios a su pueblo desde tiempos antiguos. Más bien, Él vino para cumplirla, para darle su significado pleno y para revelarnos su verdadero espíritu, su intención original y divina. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesús nos eleva a un nuevo nivel de entendimiento, desafiando nuestras percepciones superficiales y muchas veces erróneas de lo que significa la justicia y la piedad genuina. Él nos lleva más allá de la mera apariencia externa, hasta lo más profundo de nuestras intenciones y motivaciones del corazón. Las bienaventuranzas, el carácter del ciudadano del reino, Mateo 5, del versículo 1 al 12. Comencemos nuestro estudio con las bienaventuranzas, que se encuentran al inicio de este glorioso capítulo. Las bienaventuranzas son 8 declaraciones poderosas, cada una de las cuales comienza con la palabra, bienaventurados. Esta palabra, en el griego original, makarioi, significa, felices, dichosos, o afortunados. Pero es crucial entender que no se trata de una felicidad mundana, una alegría superficial o una fortuna material que el mundo ofrece. Se refiere a una alegría profunda y duradera, una bienaventuranza espiritual que proviene de una relación correcta con Dios, una condición del alma que el mundo no puede dar ni quitar, una alegría que persiste incluso en medio de las pruebas y dificultades. Cada bienaventuranza describe una cualidad de carácter específica que es radicalmente contraria a lo que el mundo valora y persigue con ahínco. Mientras el mundo busca el poder, la riqueza, el reconocimiento, la fama, el dominio y la autoglorificación, Jesús exalta la humildad, el luto piadoso, la mansedumbre, el anhelo ardiente por la justicia, la misericordia, la pureza de corazón, la labor de pacificación y la valentía ante la persecución por causa de la justicia. Estas son cualidades internas que producen frutos externos. El Maestro comienza su enseñanza diciendo en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto no se refiere a la pobreza material o la falta de recursos económicos, aunque Dios se preocupa profundamente por los pobres. Se refiere a la humildad espiritual, al reconocimiento sincero y profundo de nuestra bancarrota espiritual, de nuestra absoluta necesidad y dependencia de Dios. Es la persona que, sin arrogancia ni orgullo, sabe que no tiene nada que ofrecer a Dios por sí misma, salvo un corazón quebrantado y contrito. Mis hermanos, solo cuando nos vaciamos de nosotros mismos, de nuestras propias pretensiones, de nuestra autosuficiencia y de nuestro orgullo, podemos ser verdaderamente llenados por el Espíritu de Dios. Esta es la puerta de entrada, la condición fundamental y el primer paso hacia la vida en el reino de los cielos. Sin esta humildad, no hay lugar para Dios en el trono de nuestro corazón. Luego, en Mateo capítulo 5, versículo 4, leemos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son estos que lloran? No son solamente aquellos que lamentan pérdidas personales o sufren tragedias en la vida, aunque Dios consuela en esos momentos. Jesús se refiere a aquellos que lloran por el pecado, tanto el suyo propio como el que abunda en el mundo. Son los que se duelen profundamente por la injusticia,
por la maldad, por el sufrimiento y por el estado caído de la humanidad. Son los que anhelan la redención completa y el establecimiento pleno de la justicia de Dios en la tierra. Mis hermanos, Dios consuela de manera especial a quienes lamentan la condición espiritual del mundo y anhelan la venida de su reino de justicia. Este luto es un luto piadoso que nos lleva al arrepentimiento, a la compasión genuina por los demás y a la búsqueda incansable del consuelo divino. El Señor continúa en Mateo capítulo 5, versículo 5, Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre, contrariamente a lo que muchos piensan en el mundo, no es debilidad, ni timidez, ni falta de carácter. Es fortaleza bajo control, es el poder sometido a la voluntad de Dios. Es la cualidad de una persona que no necesita afirmarse a sí misma con agresividad, que no necesita imponer su voluntad a toda costa, sino que confía plenamente en que Dios vindicará, protegerá y proveerá. Es el Espíritu de Cristo mismo, quien siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, siendo manso y humilde de corazón. Los mansos son aquellos que no buscan sus propios derechos con violencia o arrogancia, sino que se someten a la voluntad de Dios y confían en su perfecta providencia. Esta mansedumbre nos permite someternos humildemente a la voluntad soberana de Dios y no a la nuestra, encontrando paz y seguridad en su plan perfecto. En Mateo capítulo 5, versículo 6, encontramos, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí la justicia no se refiere a la justicia legal o terrenal solamente, sino a la rectitud divina, a la conformidad con la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Es un anhelo ardiente, una pasión profunda y constante por vivir de acuerdo a los estándares de Dios y por ver la justicia de Dios establecida plenamente en el mundo. Si tu mayor deseo, tu hambre y sed más profunda, es la justicia de Dios, entonces Él te satisfará plenamente. Esta es una pasión espiritual que no se sacia con bienes materiales, con logros humanos o con reconocimientos temporales, sino con la presencia, la rectitud y el obrar de Dios en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Prosiguiendo, en Mateo capítulo 5, versículo 7, dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquellos que extienden compasión, perdón, gracia y empatía hacia los demás, hacia aquellos que sufren, que han errado o que necesitan una segunda oportunidad, de la misma manera, recibirán la abundante misericordia de Dios. La misericordia es el amor en acción, la capacidad de sentir el sufrimiento ajeno y de procurar aliviarlo, de perdonar a lo ofense sin rencor. Mis hermanos, si queremos recibir la ilimitada e inmerecida misericordia de Dios, debemos reflejarla de manera tangible en nuestras interacciones diarias con el prójimo. La misericordia no es un acto aislado, sino una cualidad constante, una actitud que emana de nuestro corazón transformado. En Mateo capítulo 5, versículo 8, se nos revela, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio es un corazón sin doblez, sin motivos ocultos, un corazón sincero, transparente y puro ante Dios. No se trata de una perfección sin pecado en esta vida, sino de una dirección y un deseo genuino y constante de santidad, de integridad moral y espiritual en todos nuestros pensamientos y acciones. Solo aquellos que buscan la pureza interior, la honestidad total consigo mismos y con Dios, pueden experimentar la verdadera comunión y una visión espiritual clara y profunda de Dios. La pureza de corazón es la condición fundamental para una revelación más íntima y profunda del Señor. El Señor continúa en Mateo capítulo 5, versículo 9, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores no son personas pasivas que evitan los conflictos a toda costa, sino individuos activos y valientes que trabajan diligentemente en la creación y el mantenimiento de la paz. Son aquellos que buscan reconciliar a las personas con Dios a través del Evangelio y también reconciliarlas entre sí, sanando divisiones y restaurando relaciones. Son embajadores del Príncipe de Paz en un mundo convulsionado por el conflicto. En un mundo lleno de disputas, divisiones y hostilidad,
el creyente es un agente de reconciliación, reflejando el carácter de Dios que busca la paz con la humanidad a través del sacrificio de Cristo. Finalmente, en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, el Señor nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando los insulten, los persigan y mientan diciendo toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y gócense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Jesús nos advierte de manera clara y directa que seguirle fielmente, vivir conforme a los principios de su reino, inevitablemente traerá oposición, crítica e incluso persecución. La persecución no es una señal de que estamos haciendo algo mal, sino a menudo de que estamos haciendo algo muy bien, algo que desafía el status quo de un mundo caído. Nos dice que cuando nos insulten, nos persigan y mientan diciendo toda clase de mal contra nosotros por su causa, nos alegremos y nos gocemos, porque nuestra recompensa es grande y eterna en los cielos. La persecución por causa de Cristo nos identifica con Él y nos asegura que somos verdaderos herederos de su glorioso reino. La sal y la luz, nuestra influencia en el mundo. Mateo 5, del versículo 13 al 16. Después de describir el carácter intrínseco del ciudadano del reino a través de las bienaventuranzas, Jesús pasa a describir su propósito fundamental y su función vital en el mundo. Él no solo nos llama a ser personas con un carácter transformado, sino también a hacer y a influenciar el mundo que nos rodea para la gloria de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 13, leemos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. La sal, mis hermanos, tiene varias propiedades esenciales y vitales: preserva, da sabor y produce sed. Como creyentes, estamos llamados a preservar la moral, los valores y la verdad de Dios en un mundo que está en constante descomposición espiritual y moral. Somos un agente de contención contra la corrupción y la decadencia. También estamos llamados a dar sabor, a hacer la vida más tolerable, más significativa y más dulce para aquellos que nos rodean, mostrando la belleza y la dulzura del Evangelio de Jesucristo. Y, por último, debemos producir sed, un anhelo por la verdad, por la justicia y por Dios mismo en aquellos que nos observan. Jesús advierte severamente: si la sal pierde su sabor, se vuelve inútil. Si como iglesia, como creyentes individuales, no impactamos, no influenciamos positivamente nuestro entorno, ¿para qué servimos? Nuestra influencia es crucial. No podemos permitirnos ser insípidos espiritualmente, perdiendo nuestra razón de ser. Luego, el Señor declara en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La luz tiene la función de disipar las tinieblas, revelar la verdad, exponer lo oculto y guiar el camino en la oscuridad. No podemos esconder nuestra luz. Una ciudad asentada sobre un monte, visible para todos, no se puede esconder. Nuestra vida, nuestras acciones, nuestro testimonio, nuestro carácter transformado por Cristo, deben brillar de tal manera que otros puedan ver nuestras buenas obras y, al verlas, sean llevados a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestra fe no es para ser guardada en secreto, no es para ser una experiencia privada y oculta, es para ser manifestada, compartida y mostrada con valentía. La luz no se enciende para ser escondida, se enciende para alumbrar, y esa es nuestra misión primordial en un mundo sumido en la oscuridad espiritual y moral. La constitución del reino, entendiendo Mateo capítulo 5, parte 3. Jesús y la ley, el espíritu de la ley, Mateo 5, del versículo 17 al 48. Ahora llegamos a la sección más extensa, y quizás la más desafiante, de Mateo capítulo 5. Aquí,
nuestro Señor Jesús aborda de manera directa la relación entre él mismo y la ley del Antiguo Testamento. En esta porción, el Señor eleva el estándar de la justicia de una manera radical, llevándonos mucho más allá de la mera observancia externa y superficial de la ley, hasta lo más profundo de la condición de nuestro corazón y nuestras intenciones más íntimas. En Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús declara enfáticamente: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta es una declaración fundamental que disipa cualquier malentendido. Jesús no vino a destruir los mandamientos dados por Dios a través de Moisés y los profetas. Al contrario, Él vino para darle su pleno significado, para vivirlos perfectamente en su propia vida, y para cumplirlos en su totalidad, tanto en su aspecto moral como en el ceremonial. Él cumplió la ley en su vida impecable, y a través de su sacrificio perfecto en la cruz, nos permite a nosotros, por la fe en Él, ser hallados justos ante Dios. La ley es perfecta y santa, pero nosotros somos pecadores y no podemos cumplirla. Jesús no solo cumplió la ley moral, sino también la ceremonial, ofreciéndose como el Cordero de Dios perfecto que quita el pecado del mundo de una vez por todas. El Señor continúa en Mateo capítulo 5, versículos 18 al 20, explicando el propósito y la permanencia de la ley, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no supera la de los fariseos y los maestros de la ley, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Mis amados, esta declaración es profundamente impactante y confrontadora. Los fariseos eran considerados, en su tiempo, los expertos en la ley, los que la cumplían escrupulosamente en cada detalle externo, los que ayunaban, oraban y daban limosnas públicamente. Eran los modelos de piedad para la sociedad de su tiempo. Pero Jesús nos dice que esa justicia externa, esa religiosidad superficial, no es suficiente para entrar en su reino. Necesitamos una justicia que vaya mucho más allá de la mera observancia superficial de las reglas, una justicia que emane de un corazón completamente transformado por el poder de Dios, una justicia que se alinea con la pureza de Dios mismo. Luego, Jesús toma varios ejemplos específicos de la ley del Antiguo Testamento y los profundiza, revelando el verdadero espíritu de la ley, que va más allá de la acción visible y se adentra en la intención del corazón. Primero, el Señor aborda el homicidio y la raíz del enojo en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, será culpable de juicio, y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Jesús nos muestra que el problema no es solo el acto visible y consumado de matar, sino la raíz profunda de ese acto, el enojo, el odio, el resentimiento, la amargura y la rabia que se anidan en el corazón. El odio es el embrión, el origen, el germen del asesinato. Él nos llama a la reconciliación con nuestro prójimo antes incluso de presentarnos ante Dios en adoración y servicio, porque la adoración a Dios no puede separarse de la reconciliación con nuestros hermanos. Un corazón que guarda rencor, que está lleno de ira no resuelta, no puede adorar verdaderamente a un Dios de amor y paz, ni puede recibir sus bendiciones en plenitud. En segundo lugar,
Jesús aborda el adulterio y la pureza del pensamiento en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí, Jesús nos desafía a una pureza de pensamiento y de intenciones que va más allá de la acción física. La lujuria en el corazón, la codicia, el deseo impuro, es el precursor y la raíz del acto de adulterio. Él nos llama a una santidad interna que va mucho más allá de la mera apariencia de castidad o de no cometer el acto físico, y añade una advertencia radical, utilizando un lenguaje gráfico e hiperbólico para enfatizar la seriedad de la lucha contra el pecado sexual y la necesidad de tomar medidas radicales, drásticas, para extirpar la raíz del mal de nuestras vidas, cueste lo que cueste, incluso si es tan doloroso como perder una parte del cuerpo. La pureza empieza en la mente y el corazón. A continuación, el Señor toca el tema del divorcio y la santidad del matrimonio en Mateo capítulo 5, versículos 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí, Jesús reafirma el ideal original de Dios para el matrimonio, establecido desde la creación, como una unión sagrada e indisoluble, una sola carne, aunque reconoce la dureza de corazón que llevó a Moisés a permitir el divorcio en ciertas circunstancias en el Antiguo Testamento. Jesús eleva el estándar a la intención original de Dios, enfatizando la santidad, la permanencia y el compromiso sagrado del pacto matrimonial. Él nos llama a una fidelidad inquebrantable en esta unión divina. En cuarto lugar, Jesús aborda el tema de los juramentos y la integridad de la palabra en Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Además han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco ni negro un solo cabello, pero sea su hablar, sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús nos enseña a ser personas de palabra inquebrantable, de una honestidad tan profunda que nuestra verdad sea suficiente por sí misma. Él quiere que nuestro sí sea verdaderamente sí, y nuestro no sea rotundamente no. Nuestra integridad y veracidad deben ser tan inquebrantables que no necesitemos recurrir a juramentos solemnes para que se nos crea, ni a la autoridad de Dios o de algún lugar sagrado. Esto habla de una vida de total honestidad, transparencia y confiabilidad en todas nuestras interacciones y declaraciones. Quinto, el Señor se refiere a la ley del talión y la respuesta al mal en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Esto, mis hermanos, no es una carta blanca para que el mal nos domine o para no buscar justicia en un sistema legal legítimo. Es una enseñanza radical sobre la no venganza personal, sobre no responder al mal con más mal en un ciclo interminable de retaliación. Nos llama a renunciar a la autodefensa agresiva y a la retribución personal, confiando plenamente en la justicia final de Dios. Es un llamado a responder con amor,
con gracia y con una generosidad sorprendente, incluso ante la injusticia, demostrando que somos diferentes al mundo que solo busca el ojo por ojo. Es una invitación a la generosidad radical y a la voluntad de ir más allá de lo esperado, de lo mínimo que se nos pide. Finalmente, y quizás la más desafiante de todas, es la enseñanza sobre el amor a los enemigos y la perfección divina en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean, pues, ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Este es, sin duda, el pináculo de la enseñanza de Jesús sobre el amor. El amor egap, el amor divino, el amor de Dios, no es condicional, se extiende incluso a aquellos que nos hacen daño, que nos aborrecen, que nos persiguen sin razón. Este amor radical es el distintivo inconfundible de los hijos de Dios, porque Dios mismo hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, mostrando su bondad y paciencia a todos por igual. Nos llama a ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto no se refiere a una perfección sin pecado o a una impecabilidad absoluta en esta vida, algo imposible para nosotros. Más bien, se refiere a una perfección de propósito, una plenitud en el amor, un amor que imita el carácter de Dios, extendiendo gracia, misericordia y bondad a todos, sin distinción de si son dignos o indignos, según los criterios humanos. Esta es la marca irrefutable, la evidencia clara de un verdadero Hijo de Dios. La relevancia para hoy y el desafío del discípulo. Hermanos, después de haber explorado tan profundamente el corazón de Mateo capítulo 5, después de haber desglosado estas verdades transformadoras, surge la pregunta fundamental para cada uno de nosotros: ¿cómo aplicamos todas estas enseñanzas en nuestra vida diaria, en nuestro caminar constante con Cristo, en cada decisión y en cada interacción? Reflexión y arrepentimiento profundo. Este capítulo nos confronta con la profundidad asombrosa de la ley de Dios y nos revela la necesidad urgente de un arrepentimiento genuino que va mucho más allá de las acciones externas, llegando hasta las intenciones más recónditas de nuestro corazón. No basta con simplemente no matar, sino con no odiar, con no guardar rencor ni resentimiento. No basta con no adulterar con el cuerpo, sino con no codiciar con la mirada o con el pensamiento. Esto nos exige una honestidad brutal con nosotros mismos, un autoexamen constante y una búsqueda incansable de la limpieza interior que solo Dios, a través de su Espíritu Santo, puede obrar en nosotros. Dependencia absoluta de Cristo. Mis amados, es evidente que ninguno de nosotros puede vivir a la altura de estos estándares divinos por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad o por nuestros propios esfuerzos. La justicia que Jesús demanda es una justicia que solo Él puede proveer, una justicia que Él mismo es para nosotros. Necesitamos la gracia abundante de Dios y el poder sobrenatural del Espíritu Santo para transformar nuestros corazones, para darnos el querer como el hacer, y para capacitarnos para vivir como verdaderos ciudadanos de su reino. La ley, en este sentido, nos muestra nuestra incapacidad inherente y nos empuja, nos dirige, hacia el único Salvador que puede cumplirla perfectamente por nosotros y en nosotros. Sin Él, nada podemos hacer. Testimonio vivo y transformador, estamos llamados, mis hermanos, a ser sal que preserva y luz que disipa las tinieblas. Estamos llamados a impactar nuestro entorno familiar, laboral, social y eclesiástico con el carácter glorioso de Cristo y el mensaje redentor del Evangelio. Nuestro estilo de vida, moldeado por las bienaventuranzas y por el espíritu profundo de la ley de Jesús, debe ser una carta abierta que otros puedan leer, una demostración tangible y visible del poder transformador de Dios. No podemos ser tibios,
conformistas o indiferentes a la corrupción del mundo, nuestra vida debe ser una declaración clara, una evidencia viviente del reino de Dios en medio de la oscuridad. Amor radical y contracultural, el mandato de amar a nuestros enemigos es quizás el mayor desafío que nos presenta este capítulo, pero también es la mayor evidencia de que Cristo vive verdaderamente en nosotros. Este amor agape es el amor que rompe ciclos de odio, que sana heridas profundas, que reconcilia lo que parece irreconciliable y que señala a un Dios diferente, un Dios de amor incondicional y trascendente. En un mundo que está cada vez más polarizado, dividido y lleno de rencor, este amor que excede toda lógica humana es el testimonio más poderoso del reino de Dios y de su poder transformador. Un llamado a la santidad práctica y cotidiana. Mateo capítulo 5 no es un tratado de teología abstracta para ser discutido en círculos académicos. Es un manual de vida práctico, un mapa detallado para el discípulo de Jesús en su día a día. Nos llama a una santidad que se vive en lo más cotidiano, en cómo manejamos el enojo en la fila del supermercado o en el tráfico, en cómo pensamos sobre la pureza en la privacidad de nuestra mente, en cómo mantenemos nuestra palabra en los negocios y en nuestras promesas, en cómo respondemos a la injusticia en las redes sociales o en nuestro vecindario y, sobre todo, en cómo amamos a los que nos persiguen o nos desagradan. Esta es la vida de un creyente que no se conforma a los patrones de este mundo, sino que se transforma continuamente por la renovación de su mente a la imagen de Cristo. El Sermón del Monte, mis hermanos, no es un mero ideal inalcanzable, una utopía que no podemos concretar. Es la guía inspirada por el Espíritu Santo para aquellos que han nacido de nuevo y que, por el poder sobrenatural de Dios obrando en ellos, están siendo transformados día a día a la imagen y semejanza de Cristo. Es la descripción precisa de lo que Dios espera de sus hijos, no como un medio para ganar nuestra salvación, porque ya ha sido ganada por Cristo, sino como el fruto evidente y hermoso de ella. Es la evidencia innegable de una nueva naturaleza, de una vida redimida y apartada para la gloria de Dios. Que el Señor les ayude a meditar profundamente en cada una de estas verdades, a examinarse a ustedes mismos a la luz de su palabra infalible, y a anhelar vivir una vida que glorifique su santo nombre en todo lo que hagan y digan. Que seamos verdaderos ciudadanos del reino, la sal que preserva y la luz que guía en medio de la oscuridad que envuelve a este mundo. Y para terminar esta enseñanza, mis amados hermanos, unámonos en una profunda oración. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en este momento de culminación de tu palabra, nos presentamos humildemente ante ti, llenos de gratitud y asombro por la sabiduría, la verdad y la revelación que nos has dado hoy a través del capítulo 5 de Mateo. Reconocemos, Señor, la profundidad inmensa de tus mandamientos y la altura sublime de la justicia que tú demandas de nosotros, una justicia que solo se encuentra completa y perfectamente encarnada en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Te pedimos perdón, Padre amado, por las incontables veces que hemos fallado en cumplir tus justos y santos mandamientos. Perdónanos por nuestros corazones que a menudo no reflejan la pureza, la misericordia, la paz, la mansedumbre y el amor incondicional que tú anhelas ver en nosotros. Perdónanos por nuestras palabras descuidadas, por nuestros pensamientos impuros y por nuestras acciones que no te han glorificado como deberían. Te rogamos fervientemente, Espíritu Santo de Dios, que grabes cada una de estas verdades expuestas hoy en lo más profundo de nuestro ser, en el núcleo de nuestro espíritu, en el centro mismo de nuestra voluntad. Transforma nuestras mentes, nuestras voluntades y nuestros corazones para que podamos ser, de manera más plena, verdaderos ciudadanos de tu reino aquí en la tierra, viviendo conforme a sus principios divinos. Ayúdanos, por tu gracia poderosa, a ser genuinamente pobres en espíritu, a llorar por el pecado con un luto piadoso que nos lleva al arrepentimiento, a ser mansos en nuestro carácter, a tener un hambre y una sed insaciables por tu justicia. Capacítanos, Señor, para ser misericordiosos con todos aquellos que nos rodean, de limpio corazón en todo momento, pacificadores activos en un mundo de conflicto, y valientes para soportar la persecución por causa de tu justicia y por la proclamación de tu glorioso Evangelio.
que nuestra vida, como tus hijos redimidos, sea verdaderamente la sal que preserve y desabora este mundo en descomposición, y la luz resplandeciente que disipe las tinieblas, que revele la verdad y que glorifique tu nombre poderoso ante todos los hombres. Que podamos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar incansablemente por los que nos persiguen, para que de esta manera seamos reflejos auténticos de tu amor incondicional, ese amor que no hace acepción de personas y que nos transforma desde adentro hacia afuera. Te pedimos, Señor, que esta enseñanza de hoy no sea solo conocimiento intelectual que se quede en nuestra mente, sino que se convierta en una experiencia de transformación profunda y continua en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos vivir cada día bajo la influencia poderosa de tu gracia, de tu poder y de la dirección de tu Espíritu Santo, capacitándonos para andar como Cristo anduvo, imitando su ejemplo perfecto. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, Padre Santo, en el nombre precioso, redentor, majestuoso y victorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el poder de estas palabras transforme y renueve cada área de su vida. Que la justicia de Cristo no solo sea una declaración sobre ustedes que los cubre con su rectitud, sino una realidad palpable y viviente que se manifiesta a través de ustedes en todo lo que hacen y dicen. Dios les bendiga abundantemente.